¿Cómo veo el futuro electoral en Francia? ¿Por qué tanta gente está apoyando el fascismo, el nazismo y el populismo hoy en día? A ver, vamos a dedicarle 6 minutos a esto. Primero, la situación electoral en Francia está contaminada por el hecho de que Jean-Luc Mélenchon no ha pedido el voto para Macron. Se limitó a decir ni un voto para la señora Le Pen, Madame Le Pen. Pero nada más. Lo cual quiere decir que aproximadamente, según cálculos, el 44% de sus electores, que son más del 10% de los electores totales de Francia, van a abstenerse. Y cambiaría si él dijera, hay que votar por Macron para parar a la ultraderecha. Pero no lo va a decir. No lo va a decir porque es un miserable populista y porque su ego no se lo permite. Entonces, no sé cómo quedó el debate de ayer, porque ayer había un debate de Macron y Le Pen, y a mí, como saben, no me da la vida, pero los últimos datos que tengo son que tiene 10 puntos de diferencia Macron con respecto a Le Pen. Yo puedo hablar muy mal de Macron, como un hombre conservador de derecha, pero que lo prefiero toda la vida a Le Pen, que es una hija de Putin. Y alguien que le debe dinero a Putin. El partido de Le Pen le debe dinero a Putin. Pregúntenme cuál va a ser su manejo de la política internacional, por ejemplo, respecto de Ucrania, si gana las elecciones, debiéndole dinero a Vladimir Putin. Entonces, eso por un lado, el caso Mélenchon. Por otro, y lo decía yo al final del vídeo de nazismo que hicimos, que publicábamos ayer, el problema es este. El problema es que, precisamente porque son populistas, los nazis pueden tocar asuntos que son dolorosos para una sociedad. En varias ocasiones he dicho aquí que la socialdemocracia y los conservadores tradicionales se han hecho de lado con una cierta serie de problemas sociales reales. Los beneficios de la democracia y de la socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial se han repartido de manera muy dispareja. Y hay un sector que se siente excluido, sobre todo en el mundo rural. Y no se ha sabido responderle a sus necesidades, a sus exigencias, a sus legítimas reclamaciones. El populista tiene muy fácil decirles, mira, a ti lo que pasa es que te están haciendo esto otros. Yo te señalo al enemigo y la solución para el enemigo soy yo. Entonces mucha gente vota a Le Pen o a Vox, no porque crean en el fascismo y en la totalidad de la agenda, muchas veces agenda oculta o no ampliamente explicitada que tienen estos partidos. Lo hacen porque esos partidos están diciendo lo que ellos quieren oír y que no se los están diciendo desafortunadamente ni la izquierda viable ni la derecha conservadora también viable políticamente. Es el mismo tipo de mensaje que lanza la izquierda populista. Cuando tú oyes algunas cosas sobre sindicatos, por ejemplo, o sobre el campo, que decía Podemos, pues muy cercano a lo que está diciendo Vox. No todo, lógicamente, porque hay una diferencia ideológica importante, pero la parte de buscar dónde le está doliendo a la sociedad las cosas y resaltarlo, exaltarlo y decir yo soy la respuesta a eso, hace que mucha gente vote por ellos. Entonces yo te puedo asegurar que si tú recorres Francia y recorres a los votantes de Le Pen y les preguntas, entonces tú quieres que Putin destroce Ucrania, te van a decir no, a ver, no, pero vas a votar por Le Pen. Bueno, sí, pero porque Le Pen dice que los inmigrantes me están quitando el trabajo. Entonces, el hecho de votar por un partido fascista, por un partido nazi, por un partido racista, no significa que compartas toda su agenda o todo el abanico de sus visiones de carácter político, sino que compartes uno o dos que te resultan especialmente cercanos a ti. Y eso lo saben. Y al mismo tiempo pones a los otros, a los adversarios, como uno solo. Mira lo que hace Vox. Lo que hace Vox en España es decirte que todos son comunistas. Nosotros, los socialdemócratas, somos comunistas. Y tú te quedas así como, ¿eh? ¿De dónde sacaste eso? No, son comunistas, los malditos comunistas. Entonces nosotros somos la salvación al comunismo. Espera, ¿estás diciendo que la socialdemocracia está
es estalinista y va a poner un gulag y va a expropiar todas las empresas. Es lo que está diciendo. Engloba a todos los adversarios en una misma categoría detestable. Esto es parte de la teoría de la propaganda de Hitler. Pero entonces la gente se asusta y dice, tú estás enojado con los socialistas. Sí, porque no he podido resolver estas cosas y además ahora me quieren quitar mi dinero. ¿Me quieren quitar qué? No, mi coche. ¿Cuál coche? Me quieren quitar mi mansión. Me quieren cobrar impuestos de sucesiones. No me quieren dejar de... Este es un caso en España muy interesante. No me quieren dejar de cobrar impuestos de sucesiones. Oye, pues ¿cuánto vas a heredarles a tus hijos? No, mi casita y un par de cosas más. ¿Cómo? ¿Más de 1 millón de euros? No, yo voy a tener 1 millón de euros yo. Entonces tus hijos no van a pagar impuestos de sucesiones. El impuesto de sucesiones es para quien de veras hereda. Eso la gente no lo sabe, entonces le dicen, te vamos a quitar los impuestos de sucesiones. Sí, pues los malditos socialistas nos están robando. Ese tipo de mensajes calan y ocultan la parte más preocupante de muchos de los proyectos, programas y procesos del fascismo y del neonazismo. O del nazismo. Yo no creo en el neonazismo porque los bloques son iguales. Entonces, neo es cuando algo ha cambiado, es novedoso, ¿no? Pero para mí son nazis de siempre. Entonces, creo que allí tenemos un problema. Y desde la izquierda tenemos un problema más grave. Y es que a todos los que votan por Vox hay gente que le está diciendo que son fascistas, y no son. Mucha gente se molesta cuando yo digo que Vox es un partido nazi, y creo que con el video de ayer justifico por qué creo que es un partido nazi. Pero eso no quiere decir que crea yo que todos sus votantes son nazis. No creo que todos sus votantes sean nazis. Es más, si sus votantes profundizaran en la agenda de Vox, se horrorizarían. Todos los que han sido beneficiarios, por ejemplo, de la España de las autonomías, no entenderían por qué quieren acabar con las autonomías y centralizarlo todo en Madrid. Un centralismo que ya se ha demostrado que es ineficiente, torpe, lento, pero el centralismo les gusta mucho a los nazis. Detestan lo federal, detestan la pluralidad y les gusta tener todo el control, todo el poder concentrado en un solo grupo o en una sola persona. Mucha gente no sabe que esta es una parte esencial del proyecto de Vox, la destrucción de la España de las autonomías, la destrucción de la Constitución del 78. Y no se los van a decir. No se los tienen por qué decir porque lo que les están vendiendo es otra cosa.